nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Que tu don del cielo, tu don del cielo, sea sobre mí, oh Dios, tu don del cielo, tu don del cielo, tu del cielo, tu del cielo, sea sobre mí, sea sobre mí, sea mío, Dios. Que tu don del cielo, tu don del cielo, sea sobre mí, oh Dios. Tu don del cielo sea en mí. La mesa fe triunfadora, la mesa fe triunfadora, la mesa fe triunfadora, suficientes para mí. Si fue buena para Pablo, si fue buena para Silas, si fue buena para Pedro, suficientes para mí. Dame esa fe triunfadora, dame esa fe triunfadora, dame esa fe triunfadora, suficientes para mí. Si fue buena para Abraham, si fue buena para... Amén, gloria al Señor. Muy buenas noches, mis estimados hermanos, hermanas, amigos que nos están acompañando en esta maravillosa noche y aquellos también que nos escucharán de manera pregrabada a través de las redes sociales. Que Dios los bendiga. Aquí estamos una vez más a través de Radio La Palabra y esta vez estaremos meditando en el Evangelio de Juan, su capítulo 10 y su verso 32 en adelante. Prácticamente son los últimos versículos de este capítulo 10, donde estaremos, le pusimos al tema las obras de Dios son visibles. Esa fue la respuesta que el Señor Jesucristo le dio a los judíos, pues que dudaban de él. Entonces, mis estimados hermanos, vamos a ir a Dios en una oración para poder entrar en la meditación de su palabra en esta maravillosa noche. Amén.
Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu amor y tu santa misericordia, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos, Padre Celestial y todos aquellos que nos van a estar sintonizando en esta maravillosa noche, Padre. Aquellos que lo harán también de manera pregrabada, Señor, lo ponemos en tus manos. Te rogamos, Señor, que bendiga sus vidas, Padre, en todas las necesidades que ellos puedan estar pasando, Señor, tanto físicas como también espirituales, Padre Celestial. Asimismo, te seguimos rogando, Señor, por aquellos hermanos, hermanas, amigos, Padre, que están enfermos, Padre Celestial, que están padeciendo dolores, Señor, bendígalos, ayúdalos, Padre. También te pedimos, Padre, por aquellos que están pasando, Padre Celestial, por el virus del COVID, Señor. Te rogamos, Padre, que los bendigas. También te pedimos, Padre, por las vacunas, Señor, que se están distribuyendo en todo el mundo, Señor. Te rogamos que tú tengas el control, Padre. Creemos en ti, Señor, y que tú tienes el control de todas las cosas, Padre. Así que bendiga a cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos, Padre, y que también puedan hacerse, Padre Celestial, de estas vacunas, Señor. Los encomendamos en tus manos. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos entonces, mis estimados hermanos, a meditar en la palabra de Dios en esta maravillosa noche. En el Evangelio de Juan, su capítulo 10 y su verso 32. Es ahí donde vamos a estar meditando la palabra del Señor. Amén. Jesús da evidencias de ser Dios. Bueno, ahí en el capítulo 10, verso 32 al 42, el tema se trata de eso, si Jesús es Dios o no, cómo saber que Él es Dios, cómo podían ellos conocerlo, ¿verdad? Y cómo podemos también aplicarlo pues a nuestro tiempo también en los días de ahora, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que existe Dios? Bueno, hay diferentes evidencias, pero en este caso vamos a hablar de Juan 10, 32 al 42. Dice la palabra de Dios de esta manera, y espero pues que se esté escuchando pues el audio, ¿verdad? Dice la palabra de Dios de esta manera en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 32. Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedramos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo y en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron allí. Amén. Gloria al Señor. Es interesante, mis estimados hermanos. Dice el verso 38, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis. Entonces, el hombre, mis estimados hermanos, no tiene excusa. En ese tiempo, cuando el pueblo de Israel tuvo ese privilegio, ¿verdad?, de tener al Señor Jesucristo en medio de ellos, en persona. Jesús estaba con ellos, mis estimados hermanos, en persona. En persona. Entonces, fíjense, la gente, mis estimados hermanos, en el tiempo actual
quiere evidencias, quiere ver señales. Ellos quisieran ver a Dios visiblemente. Los ateos quieren que la ciencia pueda mostrarles que existe Dios. Bueno, y la ciencia, mis estimados hermanos, da evidencias, porque la ciencia no puede explicar cómo, pues, ¿verdad?, inició el universo. Solamente tienen teorías. La ciencia no puede explicar el origen de la vida, el origen del ADN, el origen de la mente, muchas cosas que la ciencia no puede explicar. Eso da evidencia que hay algo, que hay un creador, que hay un ser superior, un ser supremo, que no que no hay excusas para decir que Dios no existe, como dice Romanos capítulo 1, verso 18 al 21, que las obras de Dios a través de la creación es una evidencia de la existencia de un Dios vivo, de un Dios personal. ¿Por qué razón? Porque tiene conciencia, tiene inteligencia, de su voluntad hizo la creación con un propósito para que el hombre la habitara, la disfrutara y pudiera el hombre pues ver la obra, ¿verdad?, maravillosa, bella de Dios a través de la creación. Entonces, decir que no hay Dios es, como dice allá en Salmos capítulo 14 y su verso 2, es necedad. No hay Dios, dice el necio, y dice la palabra, se corrompe. Simplemente el hombre entra en una necedad de negar pues la existencia de Dios, pero es imposible porque se hace visible a través de las obras de Dios diarias, ¿verdad? Entonces, era igual, bueno, en este tiempo, pues hablando de este tiempo, ¿verdad? Pero en ese tiempo, en el tiempo en que Jesús estuvo ahí en Jerusalén, entre los judíos, hablando con ellos, fíjense qué paciencia de Dios para traer al hombre a la salvación. Dice que Jesús estuvo pues en Jerusalén, según estos capítulos, el capítulo 7, 9, 7, 8, 9 y 10, hasta donde estamos ahorita, en toda la fiesta de los tabernáculos. Y después de la fiesta de los tabernáculos, se quedó todavía ahí para la fiesta de Hanukkah, de la dedicación, que empieza pues este capítulo 10, verso 22, muestra eso, para que el pueblo de Israel pudiera entender que necesitaban volver a Dios, que necesitaban creer en Cristo Jesús. Sin embargo, dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel no quería creer. Entonces el hombre pide evidencias y Dios da evidencias. El problema es que el hombre entra en necedad. De igual manera está la humanidad. En el tiempo actual la humanidad está igual. La humanidad que no quiere creer, pues verdad, pide evidencias y aunque las evidencias son palpables, son visibles, de todas maneras ellos tienen excusa para no creer. Buscan siempre una excusa para no creer. Y aunque vieran pues a Dios visiblemente, de todas maneras ellos buscarían una excusa para no creer, porque el pueblo de Israel vio a Jesús. Y sin embargo dice la palabra que ellos no querían creer. El hombre no tiene excusa. La evidencia de la existencia de Dios es innegable. El hombre no tiene excusa, pues las obras de Dios son visibles todo el tiempo. Todo el tiempo, mis estimados hermanos, las obras de Dios son visibles en la vida de todos los seres humanos. De tal manera que cuando estemos, pues, verdad, en el día del juicio, nadie va a tener excusa. Nadie va a decir, no, es que yo no sabía que existía Dios. Yo no sabía que había Dios. Eso va a ser imposible, porque todos, es más, dice la palabra en Eclesiastés capítulo 3, que Dios puso pues esa necesidad, esa eternidad en el ser de cada ser humano. Dios puso eternidad en cada ser humano, dice la palabra del Señor ahí. De tal manera que el hombre tiene una necesidad eterna en su ser, en su interior. Fíjense, hasta en el interior del hombre hay evidencias que Dios es su creador, que un día va a estar ante la presencia de Dios. El problema es
que el hombre no quiere reconocer esas evidencias, pero hay una necesidad por toda la historia, toda la historia de la humanidad, según los que estudian pues las historias de la humanidad, han encontrado que en toda la historia de la humanidad hay evidencias de que la gente tiene necesidad de Dios. Por eso es que ellos también, ¿verdad? Se hacen idólatras, buscan servir a una deidad, a un Dios. El problema es que hay esa necesidad en el ser humano, en todas las creaciones, en todas las culturas, no solamente pues allá en el oriente, no también los europeos, y también cuando vinieron, dice, a América, la gente adoraba pues al sol, adoraban a diferentes dioses. ¿Por qué razón? ¿Cómo es que ellos llegaban pues a una eh, conclusión de que había un Dios? El problema es que hay una necesidad innegable en cada ser humano y que no se puede saciar de ninguna manera, ni siquiera pues poniendo, ¿verdad?, su confianza en un ídolo. Solamente se puede llenar esa necesidad que hay en el hombre cuando reconoce al único Dios verdadero, cuando reconoce que el creador pues del universo es un Dios real, es un Dios, ¿verdad?, que tiene autoridad, es un Dios que puede pues relacionarse con esa persona. Entonces, cuando el hombre llega a relacionarse con Dios, es cuando ese vacío es llenado, esa necesidad es satisfecha, la búsqueda termina y ya pues se pone pues, ¿verdad?, en conexión el hombre con Dios, y entonces el hombre puede ser un hombre pues satisfecho. Pero esa necesidad es innegable también, está en todos los seres humanos, la necesidad de Dios. Entonces decir que no hay Dios es algo pues, como dice el salmista David, es una necedad de los seres humanos. Pero en este caso, hablando pues de la nación de Israel, de los judíos, Jesús le da evidencia de Dios. Insisto, la respuesta de Jesús, esta respuesta va con respecto a a los versículos anteriores. Por ejemplo, en Juan capítulo 10, verso 30, dijo el Señor: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrarle, porque él estaba hablando, pues, ¿verdad?, con los judíos, estaba hablando de la necesidad de creer en Dios, de la necesidad de ser guiados por Dios, y no solamente, pues, por tradiciones, por culturas, no solamente, pues, eh, por las doctrinas humanas, sino que ellos necesitaban volver a Dios. Por eso les habla ahí del buen pastor, de las ovejas, que oyen la voz y que vienen pues a Dios, que reconocen a Jesús como el Señor. Entonces dice la palabra ahí, Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Y la respuesta de los judíos en el verso 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrarle. Ellos no creían pues que Jesús había venido del cielo. Ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Para ellos esto era pues una blasfemia, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, dice que quisieron apedrar al Señor Jesucristo. Entonces Jesús responde, la respuesta de Jesús. Número uno, a los judíos enfurecidos. Número dos, muchas buenas obras os he mostrado, dice la palabra ahí en el verso 32. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Los judíos habían visto innumerables obras de Jesús, que Jesús había realizado ante los ojos de ellos. Y esas obras eran evidencia que Jesús había descendido del cielo. Esas obras eran evidencia que Jesús era el Hijo de Dios. Esas obras eran evidencia que Jesús era el Mesías, porque así estaba profetizado. Entonces Jesús, cuando los judíos, fíjense, quieren apedrarlo, dije que los judíos quieren, según el verso 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrarle. Fíjense, ¿cómo reaccionaríamos nosotros cuando estamos pues enseñando, verdad, la palabra de Dios, y alguien nos contradice, alguien nos dice, pues nos acusa de falsos, de que, bueno, de un montón de cosas, ¿verdad?
porque a Jesús lo acusaban de falso, a Jesús lo acusaban de pecador, a Jesús lo acusaban de hijo de fornicación. Total que a Jesús le acusaban de muchas cosas. Pero qué serenidad de Jesús, qué paciencia de Jesús para aguantar, y a pesar de todas esas acusaciones, todas esas murmuraciones, él seguía predicando, seguía enseñando para que la gente creyera en él. Entonces, eso es algo pues que nosotros también debemos ver de Jesús, ¿verdad? Su ejemplo, su paciencia, porque a veces nosotros perdemos la paciencia cuando somos confrontados por nuestros hermanos, o cuando alguien puede pues hablar mal de nosotros, o cuando alguien puede juzgarnos pues, ¿verdad? A veces nosotros no tenemos pues esa paciencia, ¿verdad? Pero podemos ver la reacción de Jesús, pensar cómo reaccionaba Jesús y poder pues acordarnos de ese punto, ¿verdad? En esos momentos cuando nosotros somos atacados, porque miren, aquí querían apedrar a Jesús. ¿Cuántas veces lo han querido pegar a ustedes en la iglesia donde usted se reúne? Yo creo que nunca, ¿verdad? O tal vez alguna vez, pero sin embargo, ¿cómo reacciona usted? A veces nos ponemos al tú por tú. A veces cuando alguien habla mal de nosotros, nosotros hablamos mal de esa persona también, ¿verdad? A veces cuando alguien nos empieza a acusar, nosotros empezamos a hacer lo mismo. Y mucho menos si alguien llega a golpearnos, imagínense cómo reaccionaríamos nosotros. Pero ¿cómo reaccionó Jesús? Dice, no, Jesús no reaccionó pues de una manera agresiva físicamente, tampoco verbalmente. A pesar que lo querían apedrar, dice la palabra, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrarle. Eso no es algo, ¿verdad? Que nosotros lo leemos ahora a simple vista, pero si en nuestra mente nos imaginamos, ¿verdad? La acción de una multitud queriendo asesinar a un hombre, y que este hombre conscientemente, ¿verdad? En su ser, él sabía que era inocente. Imagínense. Pero así reaccionaba nuestro Señor Jesucristo. Y ojalá y un día pues nosotros podamos tomar también ese ejemplo, ¿verdad? Cuando estemos pasando en circunstancias difíciles. Pero el Señor Jesucristo les da evidencias y dice a los judíos, muchas buenas obras os he mostrado. Número 3. Los judíos vieron obras. Esta palabra obras viene del término griego kalos. Y esta palabra kalos significa buenas. Fíjense, obras buenas he mostrado. La creación, ¿verdad? El sol, un poquito más allá y nos congelamos, dijo un hermano, un poquito más para acá y nos quemamos, pero está perfecto, está diseñado, está en su lugar. Sin embargo, la gente se empeña en decir que no hay Dios. Pero en este caso, los judíos habían visto muchas buenas obras. Hermosas, esa palabra Carlos significa también hermosas. Obras hermosas han presenciado sus vistas. Obras maravillosas han presenciado sus vistas. Obras extraordinarias han visto ustedes. Obras que nadie más puede realizar, que solamente la gracia de Dios puede realizar. Ustedes lo han visto. ¿Y por cuál de todas esas obras me quieren apedrar? Esa fue la respuesta de Jesús, tan sereno, tan amable, ¿verdad? A una multitud enfurecida. Entonces, estas obras, hermanos, cuando los judíos quisieron pues apedrar al Señor Jesucristo, porque él dijo, yo y el Padre uno somos, Jesús no se echó para atrás. Jesús no sintió temor de la multitud. Jesús no dijo, no, es que no quiso pues componer, ¿verdad? Lo que él había dicho. Él sostuvo que él y el Padre uno son. Él sostuvo su autoridad. Él demostró, ¿verdad? Con evidencia su deidad, que él es Dios. Y lo muestra a través de las obras. Estas obras mostraban su unidad con el Padre, su comunión con el Padre allá en la eternidad. La misma esencia, la misma deidad
Eso es lo que esa obra mostraba. Los judíos entendieron pues el lenguaje del Señor Jesucristo cuando Él dijo: yo y el Padre uno somos. Dice que ellos entendieron que estaba diciendo que Él era Dios. Sin embargo, los judíos no reconocieron las obras que Él había hecho y que eso identificaba pues, ¿verdad?, su unidad con el Padre. Entonces, hermanos, ellos vieron muchas obras buenas. En Juan capítulo 5 y su verso 19 dice la palabra de Dios: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Hay unidad en todas las cosas que Jesús hace. Dice la palabra que Él no puede hacer nada por sí mismo, sino todo lo que ve hacer al Padre. Porque lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Y en el verso 23 dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, todas las obras que los judíos miraban eran visibles ante los ojos de ellos, para que ellos pudieran reconocer que Él venía del Padre. Y el asunto era aquí que, reconociendo pues, ¿verdad?, que Jesús era el enviado del Padre, entonces dice la palabra que también ellos iban a ser honrados por el Padre. O sea, la salvación. Sin embargo, dice la palabra que ellos no reconocían la obra de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 36 del capítulo 5 dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Fíjense. El testimonio de Jesús era mayor que el de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista fue también muy popular en ese tiempo. Un profeta, él fue reconocido como un profeta. Sin embargo, las obras de Jesús eran más porque él las había hecho. Y los judíos podían pues llegar a una comparación que lo que Juan el Bautista profetizó se había cumplido de inmediatamente en el Señor Jesucristo. Por eso Él pone las obras para que el pueblo pueda ver la evidencia, pues, ¿verdad?, visible de Dios entre ellos. ¿Y qué más obras vieron entonces? Dice la palabra en Lucas capítulo 7, verso 11. Dice la palabra de Dios en Lucas 7:11. Aconteció después que iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor le vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el fetro, y los que lo llevaban se enfurecieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Fíjense, será muy una obra, pues, ¿verdad?, muy pequeña, insignificante para los judíos de ese tiempo, que alguien, pues, ¿verdad?, el hijo de la viuda de Naín, dice la palabra, que ya estaba muerto y lo llevaban ya para ser, pues, enterrado. Sin embargo, dice la palabra que Jesús vio el dolor de esta madre, se compadeció de ella, tocó el fetro y le habló al joven con autoridad: levántate. Y dice la palabra que este joven volvió a la vida, resucitó. Entonces, ellos vieron, hermanos, personas muertas resucitar. Sin embargo, estas obras eran insignificantes, pues, ¿verdad?,
para los judíos, o no tuvieron la capacidad, pues, de reconocer las obras, guys, reconocer las obras de Dios por medio del Señor Jesucristo. Por eso él pone, pues, como evidencia las obras, muchas buenas obras de hecho, y por cuál de todas ellas me queréis apedrar. También dice que el Señor Jesucristo resucitó la hija de Jairo, según Lucas capítulo 8, verso 40. Dice la palabra de Dios ahí, que la hija de Jairo había muerto. Y dice la palabra que Jesús resucitó a la hija de Jairo. Fíjense. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Fíjense. Entonces también resucitó a la hija de Jairo. Y esto se podría decir, hermanos, que no solamente, pues, verdad, es para la nación de aquel tiempo, sino es una evidencia también para nuestro tiempo. Porque los libros, pues, de la Biblia, en este caso los 4 evangelios, son libros históricos que narran las obras que Jesús hizo cuando él vino a esta tierra. Y por lo tanto, es una historia, ¿verdad?, verídica. Es una historia que está, pues, hermanos, que ha sido investigada. Es una historia real que nos habla de las obras de Jesús y que el hombre debe creer en el tiempo actual. Sin embargo, la gente, pues, ¿verdad? Los que no quieren creer, ellos dicen, no, es que la Biblia no es verdad. Eso es lo que ellos dicen. Pero, hermanos, hay mucha evidencia de que estos documentos son reales. Y podemos hablar de evidencias, como por ejemplo la persecución de los cristianos por los judíos. Eso es una evidencia. La persecución del imperio romano a los cristianos, esa es otra evidencia. Y muchas evidencias podemos buscar. Sin embargo, evidencias pues que nos dicen que realmente acontecieron todas estas cosas y por lo tanto Jesús es el Hijo de Dios y nosotros debemos creer en él, porque si él tiene autoridad para resucitar a los muertos, también dice la palabra que tiene autoridad para darnos vida a todos aquellos que creemos y vida eterna. Y dice ahí en Juan 6:40 que todo el que cree en él será resucitado el último día para vida eterna. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Pero en sí los judíos vieron entonces muchas obras. Y ahí en Juan capítulo 9, verso 23, también vemos otro evento asombroso que Jesús había hecho entre los judíos. Dice la palabra de Dios ahí en Juan 9:23. Por eso dijeron su padre, ¿edad tiene? Pregúntale a él. Entonces volvieron a llamarle al hombre que había sido ciego y dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Dice, Jesús le había abierto los ojos a un hombre que estaba ciego de nacimiento. A esto se le llama, pues, bueno, es conocido este pasaje como el ciego de Siloé. Sin embargo, los judíos vieron a este hombre con sus ojos abiertos, que había sido ciego de nacimiento y que ahora podía ver. Sin embargo, no creían. Al contrario, dice que amenazaron a sus padres con expulsarlos, pues, de la sinagoga y del judaísmo. Entonces, hermanos, Jesús hace referencia a sus obras porque Jesús hizo grandes obras que eran suficientes, pues, para que el pueblo de Israel creyera en él en ese tiempo. Los judíos, inciso B, los judíos comprendieron, número 1, que Jesús se igualaba a Dios, Juan capítulo 10 y su verso 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedramos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios.
Número 2, los judíos acusaban a Jesús de mentiroso, blasfemia. Número 3, por eso querían apedrarlo. Juan 5:18 y 7:1 y 7:19. Todos esos pasajes nos hablan que los judíos querían matar a Jesús. Número 4, Jesús decía verdad. En el Evangelio de Juan, capítulo 1 y su verso 14. Dice la palabra del Señor. Lo que Jesús decía era verdad. Jesús es el Hijo de Dios. Dice la palabra en Juan capítulo 1, verso 14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, Jesús, hermanos, no estaba haciendo mentira. Él estaba haciendo verdad. Sin embargo, él iba a ser pues apedrado. La multitud quería apedrarles simplemente porque él les decía la verdad. En Filipenses capítulo 2, verso 5, dice la palabra, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, igual a Dios. Él es Dios. Entonces, mis amados hermanos, lo que Jesús decía era verdad. Número 5, Jesús fue humillado por amor al mundo. Jesús soportaba, pues, ¿verdad?, todas esas humillaciones, todos esos insultos, todas esas murmuraciones, todas esas ganas, pues, que tenían, ¿verdad? Como dice un comentarista, sus mismas imágenes, sus mismas criaturas, su misma creación, ¿verdad? El hombre que un día él formó de la tierra y dice la palabra que sopló en su nariz aliento de vida y allegó la vida a esta tierra. Esa es la explicación. Allegó la vida en esta tierra por la voluntad de Dios y existieron los seres humanos, personas inteligentes, pero que ahora, bueno, en ese tiempo querían apedrar a su creador y que en este tiempo no quieren reconocer a su creador. Pero a pesar de eso, Jesús soportaba todo eso porque Él es amor. Y Jesús no va a condenar a nadie que un día, ¿verdad?, haya renegado de Él, haya, haya, haya llegado a la conclusión de que no hay Dios, pero que después, ¿verdad?, entre en razón y venga a Él y crea en Él. Jesús está ahí para perdonarle sus pecados, porque Jesús ama a todo el mundo. Y como dice la palabra allá en 2 de Pedro 3, 7 al 10, que Él quiere que todos los hombres se arrepientan. Se arrepientan, pues, ¿verdad?, de vivir sin Dios, de no reconocer a su Creador. Y vengan, dice la palabra, a los pies, rendirse, pues, ante Dios, creer en el Evangelio y ser, pues, salvo. Entonces, todo lo que Jesús sufrió, lo hizo, mis estimados hermanos, por amor. Inciso C. Los judíos conocían las escrituras. Fíjense, los judíos tomaban las escrituras para decir que igualarse a Dios o decir que era el Hijo de Dios era blasfemia. Ellos citaban las escrituras. Sin embargo, dice la palabra en Juan capítulo 10 y su verso 34, que los judíos desconocían las escrituras. Dice la palabra del Señor. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Y si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Entonces los judíos querían apedrar a Jesús. Fíjense, ¿cómo es que los judíos decían que por las buenas obras no lo apedraban? Pero allá en el Evangelio, ahí mismo en el capítulo 5 de Juan, su verso 1 en adelante, Jesús también sana a un paralítico que ha estado paralítico desde toda su vida y lo sanó el día de reposo. Y por haberlo sanado el día de reposo, los judíos querían pues apedrar al Señor Jesucristo también. Querían dar muerte al Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando Jesús pone sus obras, ¿verdad?, las obras que él hizo, por evidencia de que él es el Hijo de Dios, de que él es Dios, los judíos cobardemente, ¿verdad?, dicen, no, es que por las buenas obras nosotros no te queremos apedrar. Pero Jesús sabía que sí, porque cuando curó al hombre paralítico que estaba en el estanque de Betesda, en el capítulo 5:1 en adelante,
Dice la palabra del Señor que los judíos quisieron matar al Señor Jesucristo por eso. Entonces los judíos ahora acuden, pues, ¿verdad?, a otra estrategia y dicen, porque te haces igual a Dios. Pero esto es un poco, ¿verdad?, increíble, cómo es verdad que el hombre argumenta con su creador. Por ejemplo, si nosotros recordamos, pues, el libro de Job, si nosotros recordamos el libro de Job, cómo es que Job, hermanos, quería argumentar con su creador y el Señor empieza, pues, a citarle a Job, ¿verdad?, todas las cosas de la creación, del principio de la creación. Y dice la palabra del Señor que Job, su respuesta, pues, no era, pues, no podía responder al Señor. Y es igual la gente en el tiempo actual. Quiere argumentar contra Dios. Pone sus argumentos y dice, uno de los ateos muy famosos que usa, pues, el argumento de la elección natural, selección natural. Entonces, o de la evolución. Pero solamente, pues, habla de la evolución y no habla del principio de la vida. Entonces, ese argumento no tiene, pues, soporte, aunque el mundo científico lo toma, pues, como base, pero no tiene, pues, una evidencia porque no puede mostrar el principio de la vida. Entonces está argumentando contra Dios. Y de esta manera los judíos querían argumentar, pues, o argumentaban contra su Dios. Él conoce todo. Él les dio a ellos las escrituras. Y ahora ellos están diciendo que decir que él era el hijo de Dios era blasfemia. Cuando en la misma ley, en las mismas escrituras, decía lo contrario. El Señor Jesucristo está usando Salmos 82:6. Dice la palabra ahí que Dios llamó dioses, pues, a los jueces que juzgaban a la nación de Israel y que lo juzgaban injustamente. Y les llamó dioses porque Él les dio la palabra a ellos. Entonces, basado, pues, en esa escritura, no era pecado que alguien dijera que era hijo de Dios. Sin embargo, los judíos argumentan, pues, contra el Señor, ¿verdad? Y eso ha de ser, pues, para Dios, ¿verdad? Algo como cuando un niño, pues, ¿verdad?, está argumentando con su papá y el niño quiere tener la razón, ¿verdad? Pero todos sabemos que es el padre el que tiene la razón. Y yo creo que al padre, pues, a veces le da risa cuando empieza, pues, a hacer que el niño entre en razón. Yo me imagino que así es Dios cuando nosotros, pues, queremos argumentar contra Él, porque es, somos incapaces, ¿verdad?, de poder argumentar contra Dios porque nosotros no lo conocemos todo. Y aunque conocemos partes, pues, de las Sagradas Escrituras porque hemos creído, en sí no conocemos todas las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras tienen muchas profundidades. Entonces, no podemos argumentar contra Dios. Sin embargo, los judíos están argumentando contra Dios. Y Dios les enseña, pues, a ellos las escrituras y les hace ver que están equivocados. Número 3, la escritura no puede ser quebrantada, dice la palabra del Señor en Juan 10:34. Si la escritura lo decía, si ellos lo leían, entonces la escritura no puede ser quebrantada. Entonces lo que ellos estaban acusando de blasfemia era quebrantar las escrituras, era tomar las escrituras a su conveniencia, era manipular las escrituras, o más bien también era desconocer las escrituras. Número 4, acusar de blasfemia a uno que decía ser hijo de Dios era una equivocación o un desconocimiento o una manipulación de la palabra, pero total que eh, no estaba acorde a la palabra de Dios. Número 5, más acusar de blasfemia a Dios hecho carne. Eso era peor todavía, porque no estaban acusando, pues, a un hombre, eh, pues, común, sino al Hijo de Dios. Entonces, no había blasfemia, era todo lo contrario, porque en verdad Él era y Él es Hijo de Dios. Dice la palabra del Señor en Juan 10:36. Al que el Padre santificó y envió,
al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Fíjense que Jesús sostiene, pues, Jesús sigue sosteniendo ante una multitud enfurecida que Él es Dios. Él dice, al que el Padre santificó, al que el Padre envió al mundo. Vosotros decís, dice la palabra del Señor ahí, vosotros decís que es blasfemia. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Entonces, de ninguna manera era una blasfemia, porque verdaderamente Él había sido enviado por el Padre y Jesús sigue pues sosteniendo lo que Él está enseñando, que Él fue enviado por el Padre, que Él fue santificado por el Padre. Al que el Padre santificó y envió, vosotros decís, tú blasfemias. ¿Por qué es que Jesús insiste? Porque solamente por medio de Él se puede llegar al Padre. Esta gente debería pues debió entender que Él era el Hijo de Dios. Y es por eso que Jesús sostiene pues su enseñanza y se mantiene en su enseñanza, que Él es el Hijo de Dios, porque no hay otra manera de llegar a Dios. Ellos tenían que reconocer la autoridad de Jesús como el Mesías, para que podían pues, ¿verdad?, alcanzar la salvación. De otra manera, de, de los que no creyeron, pues de esa multitud, no fueron salvos, porque solamente se es salvo creyendo en el Señor Jesucristo. Entonces, de igual manera, la gente en el tiempo actual tiene muchas evidencias. Los mismos evangelios son evidencias, pues, de que Jesús vino a esta tierra, que Jesús murió por nuestros pecados, que Jesús resucitó y se fue al cielo. Están escritos y la gente no tiene excusa. Pero si la gente no reconoce esta verdad, entonces, ¿qué va a pasar? Sencillamente lo que va a pasar es que van a ser condenados. Y por eso es que Jesús, ¿verdad? Es paciente, dice la palabra en Juan 3, segunda de Pedro 3, 7 al 10. Dios es paciente. Él, de su voluntad, hace pues que su palabra sea predicada una y otra vez de distintas maneras y la gente no tiene excusa de escuchar esta verdad, que Jesús es el Salvador. Y por todos lados, hermanos, en todos lados, en las redes sociales, en todos los medios de comunicación, en todos lados se habla que Jesús es el Salvador. Así que el hombre no tiene excusa, pues, de que no sabe esta verdad. Porque, ¿por qué lo debe saber? ¿Y por qué siempre va a estar la evidencia ahí? Siempre se le va a estar anunciando que Jesús es el Salvador, porque solamente por medio de él el hombre puede alcanzar la salvación. Inciso D, la evidencia de la unidad del Hijo y el Padre. Dice en Juan capítulo 10, verso 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Jesús pone las obras como evidencia y por eso es que la evidencia, pues, para el incrédulo son las obras. Ahí están las obras, ahí está la creación, ¿verdad? Bien diseñada el planeta. Aunque el hombre busque vida en otro planeta, no lo hay. No puede haber vida en otro planeta. No puede el hombre vivir en otro planeta. ¿Por qué razón? Porque allá en Hechos, capítulo 17, su verso 25 en adelante, dice la palabra que Dios puso límites a la habitación del hombre. Y límites significa que está diseñado, pues, ¿verdad? Un lugar que no se puede traspasar. De lo contrario, si se traspasa, el hombre está rompiendo la ley que Dios puso y prácticamente no se puede vivir. No es que el hombre no pueda ir, porque el hombre sí va al espacio. Lo que el hombre no puede hacer es vivir allá. ¿Por qué razón? Porque allá no es su habitación. Y aunque el hombre quiera escapar del juicio de Dios y quiera vivir allá, no se puede porque allá no es su habitación. La habitación es aquí en la tierra. Aquí donde está pues la atmósfera terrestre que permite la vida pues aquí en la tierra. Si no estuviera esa atmósfera, no puede haber vida en esta tierra.
aún dice que saliendo, pues, ¿verdad? Llegando, pues, a nuestra atmósfera donde está, donde vuelan los aviones, que está aproximadamente, no sé si es a 10 kilómetros de altura de aquí para arriba, ¿verdad? Ahí es imposible vivir y es imposible respirar. Y por eso es que las aves, cuando vuelan, vuelan aquí adentro de nuestra atmósfera, porque es aquí donde está la vida, es aquí donde está el lugar de nuestra habitación. No puede haber vida más allá. No puede el hombre vivir más allá. Solamente podemos vivir en este planeta. Fíjense, es la evidencia. Qué casualidad que hay un planeta con su atmósfera donde puede haber vida, ¿verdad? Y el hombre puede ver las neblinas y la lluvia caer, ¿verdad? Y el hombre puede disfrutar del sol y el hombre puede disfrutar del aire, ¿verdad? ¿Qué pasaría si no estuviera esa atmósfera ahí? ¿Cómo sería la respiración? Sería imposible la vida. Sin embargo, el hombre no quiere creer. Pero, mis estimados hermanos, Jesús pone por evidencias sus obras. Si no me creen a mí, ¿verdad? Si les cuesta creer en mí, vean las obras. Crean las obras que yo hago para que puedan creer, dice la palabra del Señor ahí. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si la hago, aunque no me creáis a mí, creed en las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Esa era la evidencia para los judíos en ese tiempo. Las obras que Jesús había hecho, ellos podían ver esas obras, aunque no querían reconocerlo a él, porque para ellos él era el hijo del carpintero, porque para ellos él era el hijo de fornicación, porque para ellos él era un samaritano, porque para ellos él era un pecador, un falso profeta, un intruso para la teología de ellos. Sin embargo, Jesús dice, ok, está bien, dejémoslo ahí. Si no quieren creer en mí, crean en las obras que yo he hecho. Reflexionen en las obras para que puedan creer en mí, para que puedan creer que yo y el Padre uno somos. Y de esa manera, creyendo, pues ellos podían alcanzar la vida eterna. Creo que es lo mismo podemos aplicar para nosotros en el tiempo actual. Hay que razonar pues con lógica, ¿verdad? Y todo razonamiento del hombre, un razonamiento limpio, íntegro, ¿verdad? Sin prejuicios, va a llegar a la conclusión de que hay Dios. ¿Puede el hombre examinar las obras, ver las obras de Dios, razonar a través de las obras de Dios? Y si él se libera pues de cualquier prejuicio, todo razonamiento lo va a llevar a ver que hay un Dios. Y cuando lo lleva a ver que hay un Dios, entonces va a aceptar a Jesús como su Salvador y va a alcanzar la salvación. Pero, mis estimados hermanos, no hay excusa para ninguno. No lo hubo para los judíos de aquel tiempo, tampoco lo hay para la humanidad en el tiempo actual. Las obras de Dios son visibles todo el tiempo a través de lo que Él hace por cada ser humano de esta tierra. Entonces dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 39 al 42. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Vean la reacción de ellos. No quisieron ver las obras. Estaban muy enfurecidos. Ninguna evidencia para ellos era razonable. Y eso es lo que la gente hace en el tiempo actual. Ninguna evidencia para ellos es razón de la existencia de Dios. Aunque no puedan explicar el origen de la vida. Sin embargo, ellos dicen, algún día lo sabremos. Nunca lo van a saber porque nadie lo ha sabido. Solamente se sabe cuando venimos a Dios y creemos en Él. Entonces creemos que Él es el dador de la vida. También dicen, no hay evidencia, pues, ¿verdad? Que el hombre pueda explicar con claridad el principio del universo. Sin embargo, ellos dicen, los físicos están trabajando en eso y algún día lo sabremos. Eso es imposible. Solamente se sabe cuando venimos a Dios y reconocemos que Él es el Creador. Ahí termina toda búsqueda y empezamos a razonar siempre, ¿verdad? Para glorificar a nuestro Dios como el Creador de todas las cosas. Entonces, mis estimados hermanos, la gente no quiere evidencias. Ellos tienen las evidencias. No pueden decir que no hay evidencias. Las obras de Dios son evidentes. Fue evidente entre los judíos y sigue siendo evidente en el tiempo actual
a los ojos de todos los seres humanos. Por lo tanto, todos pueden pues llegar con un razonamiento íntegro a la conclusión de que Dios es el creador de todas las cosas y por lo tanto debemos volver a Él, debemos creer en Él, debemos pues, ¿verdad?, recibir la salvación que Él nos da por su gracia, por su voluntad, dice Efesios, por medio del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesús escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él ahí. Jesús, mis estimados hermanos, no, Jesús da libertad a la gente, ¿verdad?, para que la gente crea, da evidencias, explica, sus enseñanzas son claras, cómo nosotros podemos llegar al razonamiento de que hay Dios. Sin embargo, Él no obliga, pues, ¿verdad?, a la gente a creer. Por eso es que Él se fue al otro lado, dice la palabra, donde Juan había estado bautizando antes. Sin embargo, dice la palabra que muchos vinieron y reconocieron lo que Juan había predicado. Y reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Y dice la palabra que muchos de ellos creyeron en Jesús. Qué maravilloso, ¿verdad? Y nosotros también, hermanos y amigos, pues muchos hemos creído en Dios. Y creemos en Dios, ¿verdad? No, ¿verdad? Sin evidencias, no sin razonamiento, sino nosotros creemos, pues, en un Dios real, que deja evidencias, que nos puede pues dar razón de su existencia. Y por lo tanto, llegamos pues a creer en Él, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Una fe basada en evidencias, que Jesús murió y resucitó, se fue al cielo, y por lo tanto, dice la palabra, vendrá por segunda vez para llevar a todos aquellos que han creído en Él. Así que, mis estimados hermanos, sigamos pues perseverando, sigamos adelante. Hemos creído en un Dios, ¿verdad?, poderoso, que nos da evidencias, no solamente a través de su palabra, ¿verdad?, la evidencia escrita, las historias de los evangelios, sino también a través de sus obras, ¿verdad? Y nosotros como creyentes podemos pues ver y disfrutar las obras y las maravillas de Dios, que no solamente es a través de la creación, sino también a través de lo que Él hace en el ser, ¿verdad?, de cada creyente. Así que muy buenas noches y que Dios me los bendiga, que tengan un bonito inicio de semana el día de mañana. Y esto ha sido pues una meditación más del Evangelio de Juan, capítulo 10. Y si Dios así lo permite, continuaremos con el capítulo 11 en las próximas transmisiones. Que Dios los bendiga y vamos a ir a Dios en una oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu amor y tu santa misericordia, Padre Celestial, por darnos, Padre, la oportunidad de estar una vez más aquí reunidos, Señor, a través de estos medios de comunicación, Padre Celestial, para meditar tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, por tu amor, por tu santa misericordia, Señor. Te pedimos, Padre, que bendigas a cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos, Padre Celestial, que nos estuvieron sintonizando. También a aquellos que lo harán de manera pregrabada, Señor, que tú seas con cada uno de ellos, Padre Celestial. Gracias te damos, que toda la honra y la gloria sea para ti, Padre, en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces a finalizar sintonizando pues un himno más para cerrar nuestra transmisión. Tan suficiente para mí. Dame esa fe triunfadora, dame esa fe triunfadora, dame esa fe triunfadora, suficiente para mí. Gracias,
me hace amar a la gente, me hace amar a la gente, suficientes para mí. Dame esa fe triunfadora, dame esa fe triunfadora, dame esa fe triunfadora, suficientes para mí. Nos conduce al cielo, nos conduce al cielo, nos conduce al cielo, suficientes para mí. Dame esa fe triunfadora, dame esa fe triunfadora, dame esa fe triunfadora, suficiente para mí, muy buena para mí. No el corazón se turbe, cree siempre en Dios y en mí. En los cielos para ti hay mansión.